porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Padre, gracias por estar aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, te damos gracias por estar aquí. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por estar aquí. Aleluya. Y en esta noche levantamos a ti nuestras manos, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Queremos adorar tu nombre, Padre Celestial, por encima de todas las cosas, por encima de todas las limitaciones, por encima de la falta que pueda haber en nuestra humanidad, falta de deseos, falta de inspiración, falta de motivación. Por encima de todo te queremos adorar, Padre Celestial, porque eres digno, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque nadie como tú entre los dioses. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús pedimos que en esta noche nos des un poderoso espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de todo lo que pertenece a ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra salga con poder, que rompa cadenas, quebrante yugos, nos permita servirte y adorarte, y causa en nosotros, Padre, una extraordinaria bendición, y causa en nosotros un poderoso espíritu de alabanza y de adoración que salga de lo profundo de nuestro ser y llegue a tu santo trono, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por favor, tomen su lugar. Y en esta noche quiero hablar la palabra haciendo una pregunta. ¿Cómo tiene que ver los acontecimientos del momento con nosotros? Y digo esto porque estamos en una parte de la historia donde las cosas son atemorizantes. Las noticias de todo lo que está pasando en el mundo son asombrosas. Y en todo esto, las noticias se enfocan más que todo en una parte geográfica del mundo que le llamamos el Oriente Medio. El Oriente Medio es importantísimo para el mundo porque de allá sale, o por esa parte de allí transita aproximadamente el 30% del petróleo que se consume en el mundo. Es un lugar extraño porque el Oriente Medio se compone de países que son más bien en mucha parte desérticos. Algunos de esos países quedan ahí en el Golfo Pérsico. Por ejemplo, Arabia Saudita es supremamente desértico, Kuwait es desértico, los Emiratos Árabes desértico, Omán es desértico, mucha parte de Irán es desértico, mucha parte de Irak es desértico. O sea, esa región del mundo es bastante desértica, bastante desértica. Israel, pues también era casi todo un desierto. Ha reverdecido en cumplimiento de una profecía que dice que el desierto reverdecerá.
Entonces Israel es como una muestra del poder de Dios, de que su palabra tiene cumplimiento. Ellos, el Señor les ha dado sabiduría o sea, por causa de lo que Él ha prometido, pues les ha dado sabiduría sobre el uso del agua para la agricultura, y pues tienen una agricultura extremadamente adelantada. Son uno de los mejores en producción agrícola en el mundo, tienen de los mejores ingenieros que tienen que ver con toda esta cuestión de la agricultura. Pero ahí en ese Oriente Medio se acumula también una gran parte de la riqueza del mundo, sobre todo porque el mundo de nuestros días depende mucho del petróleo. Nosotros tenemos petróleo en lo que nos imaginamos y en lo que no nos imaginamos. Aquí hay hermanos que trabajan directamente con este asunto de compañías, algunos otros que están aquí que trabajaron con estas cuestiones de las petroleras y saben que el petróleo está en muchísimas de las cosas que nosotros usamos, que no parece, pero es así, porque nos acostumbramos a ver el petróleo como tal, pero hay una cantidad de cosas que le llaman derivados, o sea, productos o subproductos que salen a partir de ahí. Entonces tenemos un mundo que depende del petróleo en muchísimas áreas. Y cuando decimos muchísimas, decimos que si se cortara la producción del petróleo en este momento, sería una catástrofe mundial, porque el petróleo está en las telas. El petróleo se usa para pavimentar todas las calles. El petróleo está, nosotros en una forma de decirlo, aquí coloquial decimos, el petróleo está en la sopa. Realmente es así. Entonces, al tener tantas riquezas acumuladas en un sector y al haber siempre como siempre ha sido y siempre será, al haber tantas cosas en un área determinada, entonces viene el hecho de quién se queda con qué. Para completar todo esto, el cuadro de la política en ese lado del mundo, pues Israel también queda ahí. Y hay un gran conflicto por esa razón, porque las naciones, mucha gente en el mundo dice Israel es un usurpador. Dice Israel está viviendo en una tierra que no le pertenece. La gran parte o una gran parte de la sociedad de manera internacional cree que Israel no tiene el derecho a vivir ahí, porque Israel volvió a ser reconocida como un estado, como una nación, en el mes de mayo de 1948. Unos dicen el 12, otros dicen el 14, la fecha exacta no tiene en sí mayor incidencia. El hecho es que en esa fecha, mes de mayo de 1948, Israel fue reconocida como nación, y entonces se dice que Israel le robó la tierra a otra gente, que Israel sacó a la gente de allí para vivir ellos. Realmente Israel no está allí porque se tomó la tierra, digamos de una manera violenta, que hubo una guerra y se la tomó. No, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo tantísimos
muertos, más de 8 millones de judíos fueron masacrados durante la Segunda Guerra Mundial. Una parte grande en Alemania, otra parte grande en Polonia, y en toda Europa fueron masacrados porque se consideraban que eran la escoria del mundo. Hitler con sus secuaces se sentía tan inspirado matando judíos que la historia dice que aún hacían correas de cuero de judío. Imagínese usted los horrores que pasaron. Eso se le llamó el Holocausto, así se le llamó. Históricamente se llama el Holocausto, o sea que nunca en la historia se había ensañado una comunidad de una manera tan específica contra otra, para quererla aniquilar, pero no solamente aniquilarla, sino poseídos por un deseo malévolo de demostrar en la destrucción de esa otra comunidad toda la mayor crueldad posible. Entonces fue a raíz de eso que después de la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional, la ONU, reconoció que esa parte del territorio se diera a Israel como la tierra donde ellos existieran como nación, porque en todas partes los querían aniquilar. Las historias son tristes. Siempre se ha hablado de los aliados de Israel, pero mucha gente no conoce bien la historia. Por ejemplo, cuando los judíos después de la Segunda Guerra Mundial huían, antes de haber sido reconocidos como Estado, huían en barcos que venían de las diferentes naciones de Europa hacia el territorio donde ellos históricamente sabían. Aún los británicos, que se consideran de los aliados más fuertes, contribuyeron a detener los barcos y a arrestar a todos los que iban. Algunos los devolvían a naciones tales como Alemania o como otros sitios donde sabían que todavía corrían peligro. O sea, fue una situación tremenda. Entonces la comunidad internacional, en cumplimiento a una profecía, porque déjeme decirle que cuando hay un Dios en el cielo, no importa todas las cosas que hayan pasado, Dios sigue siendo Dios antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Levante la mano el que me entiende la expresión. Digo, Dios sigue siendo Dios antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Si Dios había dicho que Él haría volver a su pueblo de Israel a su tierra, pues puso en el corazón de la comunidad internacional que aprobaran y les dieron ese pedacito. Pues bueno, los que saben la historia, que han leído un poco de la historia de esta nación, saben que en el mismo momento, en el mes siguiente de ellos haber sido constituidos como nación, inmediatamente comenzó una persecución, se levantó una guerra enseguida. Ellos no tenían casi ejército, ellos tenían realmente unos pocos hombres que habían ido entrenándose, porque algunos habían sido soldados en la guerra que acababa de pasar, porque las naciones donde vivían pues los enrolaban en los ejércitos. Entonces ahí ellos armaron una pequeña fuerza con unos 4 o 5 camioncitos y jeeps y cositas. No tenían mucho. Así les tocó comenzar a pelear por su supervivencia. Y desde ahí para acá no ha cesado esa angustia que causa a las personas que viven allá el saber que siempre están amenazados de que deben ser eliminados, de que deben salir de allí. En el año, ¿cuál fue la guerra de los 6 días? En el 67, ¿verdad? En el 67 se unieron del Medio Oriente para atacar a Israel
Egipto, Jordania, Siria y no recuerdo qué otros países que se unieron, hicieron un ataque, pero los judíos salieron adelante. Le cerraron la salida al Mar Rojo, porque ellos tienen una pequeña salida al Mar Rojo, y eso desencadenó esa guerra de los 6 días. Los egipcios estaban armados, tenían un cuerpo de aviación muy fuerte. Los jordanos también tenían un cuerpo de aviación muy fuerte, y Jordania controlaba Jerusalén. Jerusalén no estaba en manos de los judíos. En esa guerra de 1967, los judíos lanzaron el primer ataque antes de que le llegara el ataque de los egipcios, porque ellos dijeron: si nos atacan de primero ellos, nos acaban. Ya les habían cerrado un puerto, ya les habían hecho, y sabían que estaban en guerra, que era cuestión de esperar el primer golpe. Los judíos lanzaron el primer golpe, salieron adelante muy de mañana. Ellos habían hecho la inteligencia como hacen todas las naciones, y golpearon primero a Egipto, que tenía el cuerpo más grande de aviación en ese momento en el Medio Oriente, y el 90% de la aviación de los egipcios la destruyeron sin que los aviones alcanzaran a despegar. La destruyeron en tierra, en el aeropuerto. Inutilizaron primero la aviación que estaba allí, y enseguida venía una oleada y le daba a los aviones, y la otra oleada a las pistas, para que no pudieran aterrizar otros aviones y salir desde allí. Y luego, al mediodía, que ya tenían acabado en varias oleadas esa aviación, fueron y atacaron a la aviación de Jordania. Y así sucesivamente. Esa guerra fue la que hizo que ellos se quedaran con la península del Sinaí y luego quedaran con los altos del Golán, porque Siria estaba envuelta en el ataque, y como ellos atacaron, pues los israelíes contraatacaron y se tomaron los altos del Golán también. Desde ahí para acá eso ha sido la tragedia completa. En el 73 Egipto volvió a hacer un ataque a Israel por sorpresa, la famosa guerra del Yom Kippur, donde estuvieron por un mes completo en guerra. Israel se vio forzado hasta lo último y pensaron que iban a ser aniquilados. Tuvieron que pelear con todo, porque los egipcios y los aliados que estaban con Egipto escogieron el día más sagrado, el día del Yom Kippur. Es una fiesta religiosa de los judíos, y en ese día le lanzaron el ataque sorpresa, y tenían armamento más moderno, etcétera, etcétera. Todo esto les ha llevado de una y otra manera hasta donde están hoy. Una nación floreciente, pero atacada por todos lados. Es no sé, es extraño cuando usted piensa en esto. Una de las naciones territorialmente más pequeñas del mundo, porque territorialmente es una de las naciones más pequeñas del mundo, con excepción de las famosas ciudades-estado, que son realmente una ciudad que tiene, como el Vaticano, realmente es un pedacito ahí, como un barrio en Roma. O cuando usted dice, por ejemplo, Singapur, es como una ciudad grande. Hong Kong es una ciudad grande, realmente es ciudades-estado, pero como nación como tal, es una de las naciones más pequeñas y sea atacada con tanta fuerza. En este momento estamos diciendo: ¿qué tiene que ver los acontecimientos que están pasando hoy con la fecha que tenemos? Es día 21 de junio de 2019. ¿En qué tiene que ver eso con nosotros, con la iglesia? Aquí leímos un texto que dice: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego lanza una expresión, dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados. Algunas personas lo interpretan de dos maneras diferentes. Y estoy hablando de las formas o escuelas de interpretación que pueda haber. Algunos interpretan como que este periodo sería acortado, es al periodo que se está refiriendo ahí, para que la gente lograse escapar y que no sean aniquilados. Otros lo interpretan de manera literal en términos de los días, de que los días como tal, la duración de los días serían acortados. Cualquiera de las dos interpretaciones es válida. He leído artículos, he estudiado artículos de diferentes científicos, algunos son creyentes o cristianos, otros no cristianos, que dicen que a raíz de todas las cosas que están pasando como desastres naturales en el mundo, realmente el tiempo se ha acortado. Como tal dicen, algunos dicen de una manera y otros de otra. Yo no le puedo asegurar, no soy científico ni tengo pruebas ni evidencias científicas en la mano. Me estoy refiriendo a lo que se escribe o sale a través de los medios o algunas revistas que estudian los casos. Han dicho, por ejemplo, uno de los científicos que leí últimamente dice que nuestros relojes siguen marcando 24 horas, pero que al hacer unos estudios reales, él considera, por lo menos ese científico, que los días de nosotros son el equivalente a 16 horas de antes. Que por eso es que las personas decimos que los días realmente pasan volando. ¿A usted le pasa igual? Usted también es de los que siente que el día, dice mucha gente, no alcanza. Dice, uno comienza a hacer algo y tiene que levantarse temprano y hacer las cosas rápido y olvidarse mucho de ir a almorzar, y si almuerza, olvidarse de descansar, etcétera, para alcanzar a hacer una parte de lo que usted quiere, a ver si logra hacer. Porque por lo general le queda pendiente de la tarea de hoy para mañana. Pero ¿sabe en qué dice la gente que se dan cuenta que los días o las horas son más cortas? Y eso, en eso sí yo he oído a muchísima gente decirlo. Dice, es que uno se acuesta y de pronto lo despierta la claridad, ya amaneció, pero uno siente como que no durmió lo suficiente, como que se fue muy rápido la noche. No sé si a usted le pasa igual. Yo he oído muchas personas decir así. Incluso yo mismo a veces siento, ¿será que soy yo o es que esto de verdad está funcionando así? Se siente. Así que si es sin evidencia, solamente por el sentir, pues mucha gente aprobaría sí. Estoy de acuerdo que las horas son más cortas y los días son más cortos, aunque los relojes siguen marcando las mismas 24 horas. Pero a mí me pasa como predicador que yo comienzo a decir algo, cuando miro, ¡ay! Se me acabó el tiempo. Pero apenas estaba comenzando a explicar algo. No siento que haya sido pues una cosa estruendosa, larguísima. Sencillamente estaba comenzando a explicar algo. Ay, hermanos, tenemos que seguir la próxima vez, se acabó el tiempo. Así le pasa a muchísima gente. ¿Qué es lo que esto quiere decir? El Señor dice allí, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué quiere decir? El desempeño o el desarrollo de los eventos que están escritos en la profecía son tan catastróficos, llegarán a un punto tan desesperante que la parte anterior, el verso 21 que leímos al comienzo, dice, porque entonces habrá gran tribulación que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, el desarrollo de los eventos proféticos, el desarrollo de lo que ya está escrito que debe pasar, será tan catastrófico, tan terrible,
que aquí dice la Escritura, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea, nadie lograría sobrevivir a lo que pasará, a lo que viene. No estamos hablando de lo que ha pasado, estamos hablando de lo que pasará. Nadie lograría sobrevivir a menos, dice ahí, que aquellos días fueran acortados. Ya sea el periodo como tal, si es que lo quiere interpretar de esa manera, o los días específicos con las horas específicas como tal, pero dice los eventos proféticos que se desarrollarían para ese tiempo, que estamos hablando del tiempo final, serían tan catastróficos que si esos días no fueran acortados, nadie aguantaría, no quedaría nadie sería salvo. Y estamos mencionando esto porque realmente las noticias para muchas personas son complicadas. En este momento, la OTAN está haciendo unos ejercicios. Hacía tiempo no se hacían unos ejercicios tan grandes. La OTAN es la alianza militar, se llama la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se hizo entre Estados Unidos y Europa y luego se ha extendido a otras naciones para defenderse de un ataque que haría Rusia con sus aliados contra Europa. Esa es en teoría la Organización del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte. Un cuerpo de aliados que se defenderían de Rusia. En este momento la OTAN está haciendo uno de los ejercicios más grandes hechos en los últimos tiempos y me llamó poderosamente la atención. Un artículo que leí, creo que ayer y hoy como que lo revisé de nuevo, donde decía, el Reino Unido también se une al ejercicio militar de la OTAN y especificaba, el ejercicio que hacía tiene que ver con defenderse de una agresión de Rusia contra Europa. O sea, el asunto sigue. Ellos siguen y eso se ha reavivado. Dicen que estamos como en una segunda guerra fría. Que la Guerra Fría se le llamó a aquel periodo donde Rusia con sus aliados y Estados Unidos con sus aliados y Europa se enfrentaban, aunque no estaban disparando, pero creaban más armas y a cada rato y amenazas y ya vamos a disparar y el botoncito rojo. ¿Se acuerdan del botoncito aquel que dicen del botoncito rojo? Que dicen que esas potencias tienen un botoncito rojo. Yo no soy experto en estas cosas, pero me gusta estudiar. Y eso se llevó hasta el máximo y hubo un momento donde casi apretan el botoncito rojo. Uno de los momentos graves fue cuando la crisis de los misiles en Cuba. Eso por allá en aquellos años cuando el presidente Kennedy, porque los rusos aprovechando a Cuba vinieron y se metieron ahí cerquita y decían que traían misiles probablemente con armas nucleares y los americanos estuvieron a punto de apretar el botón y los rusos también. Y dicen que el que aprieta el botoncito se encomienda a Dios y encomienda a la nación. Oh Dios, en tus manos te entregamos todo. Se fue a volar en pedazos, mi hermano, porque no hay opciones. Pero ese botoncito rojo lo tiene Rusia, lo tiene Estados Unidos, pero hay otras naciones que también tienen botoncitos rojos. Es el dispositivo que da la salida a un misil que lleve cargas nucleares. Y eso es complicado. En este momento está pasando ese ejercicio de la OTAN.
Rusia hizo a finales del año pasado y a comienzos de el ejercicio más grande que haya tenido Rusia en los últimos años después de la caída del comunismo, el ejercicio más grande basado en lo que ellos creerían que fuera un ataque contra ellos o una preparación para una invasión a territorio europeo. O sea, el asunto está que arde ahí. Y luego acá en el Oriente Medio, ustedes saben todo lo que está pasando entre Irán, los Estados Unidos e Israel. Hace 2 días, si no me equivoco, Irán derribó un avión no tripulado de Estados Unidos que estaba patrullando en ese famoso Golfo Pérsico. A eso le llaman dron. ¿Por qué le llaman dron? No sé. Es un avión no tripulado. ¿Qué llevaba? No me pregunte, que yo no soy experto ni científico ni nada de eso, ni tecnólogo ni militar. Unos dicen que esos drones son únicamente para espionaje, otros dicen que también llevan armas, lo que sea, son aviones no tripulados que los manejan a control remoto. Irán derribó uno y dicen que por poco, dicen, no tenemos nosotros, lo que decimos aquí es solamente lo que sale en las noticias. Nunca sabremos lo que realmente están pensando los gobernantes en sus salas de juntas cuando están reunidos con sus consejos de política exterior y sus militares. Nunca sabremos realmente qué es lo que ellos dicen allá. Lo que sale en las noticias es una cosa. Usted y yo nos encargamos de comprar plátanos, yucas, papas, carne y hacer el almuerzo. Ellos se encargan de decidir por el mundo. No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. O sea, nosotros vivimos una vida y ellos viven otra. ¿Está aquí conmigo? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Se lo voy a decir en mi manera coloquial. Usted y yo nos encargamos de comprar papas, plátanos, yucas, carne y hacer un almuerzo. Ellos se encargan de decidir por el mundo. Estoy hablando en términos meramente humanos, porque las decisiones reales por el mundo las tiene el Dios que está en el cielo. Pero Dios le ha dado poder a la gente y le ha permitido a cada cual, como a Nabucodonosor y como a todos los reyes de la historia que Dios les habló, como a Ciro, el rey de Persia, etcétera. Dios les ha dado el poder de gobernar y ellos tienen la opción de hacer. Claro que la palabra de Dios dice: el corazón del rey está en la mano de Jehová y a todo lo que él quiere lo inclina. Levante sus manos y dele gloria a Dios si puede. ¿Por qué estoy diciéndole esto, hermano? Porque nosotros en esta época que estamos viviendo corremos peligro, la iglesia. Algo usted dirá: uy, sí, hermano, de pronto tiran eso. No, el peligro no es que tiren eso. El peligro no es que se desate una guerra mundial. El peligro no es que nos caiga aquí una carga nuclear, ¿no? Para la iglesia ese no es el peligro, porque usted tiene vida eterna. Vea, usted se muere por un arma nuclear, o se muere porque se cayó el techo de la casa, o se muere porque le picó un zancudo. Usted va a los hospitales, es cierto que hay alerta en estos días por el famoso dengue y cosas. Aquí hay hermanas o hermanos que son doctores o médicos. Usted, hay alerta, hay dengue, hay no sé qué. Usted sí, no necesita que sea una carga nuclear, usted lo puede matar un zancudo. Así que ese no es el peligro. ¿Cuál es el peligro de la iglesia? El peligro de no darse cuenta el tiempo en el que está viviendo. El Señor Jesucristo lo dijo y dice que lloró sobre Jerusalén. Dice, cuando venía bajando del monte de los olivos, que contempló la ciudad, dice, lloró sobre ella y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos dentro de ti como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Y luego le dice: por eso vendrán días sobre ti
cuando tus enemigos te rodearán y te estrecharán por todas partes. Con vallado, dice, y no quedará en ti piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le dice la razón, dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que el peligro de la iglesia no es que le caiga a usted una carga nuclear o que lo pique un zancudo. Ese no es el peligro de la iglesia, porque usted tiene vida eterna. Levante la mano el que tiene vida eterna. Levante la mano el que ha sido perdonado de sus pecados. Levante las dos manos el que está seguro que ha sido perdonado de sus pecados. Usted sabe que si le pica un zancudo y se va para el cielo. Levante la mano el que sabe que... O si es que le cae el techo, también se va para el cielo, si le cae el techo encima. O si explota una carga nuclear, también se va con el Señor. En ese sentido usted está... ¿Cuál es el peligro? El peligro que uno no conozca el tiempo en el que está viviendo. ¿Sabe por qué? Porque en las guerras siempre se han usado distracciones. Normalmente es parte de la guerra. El engaño, la distracción. Si usted entiende la palabra, amén, le llaman señuelos. O sea, cosas que se usan para desviar la atención del enemigo hacia algo, mientras lo que es real está pasando por otro lado. Le voy a explicar una pequeña idea. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invadieron Europa. Les quedaba faltando Inglaterra o el Reino Unido, para que lo hablemos de una manera más técnica. Hicieron más de un ataque sobre Londres y querían quedarse con Inglaterra y con el Reino Unido, pero no pudieron, porque los ingleses resultaron gente de mucho coraje y etcétera, y Estados Unidos entró a la guerra y les suplieron de armas, etcétera. Pero me llama la atención una cosa: cuando ya ellos se sintieron fuertes, que dijeron, bueno, ya no pueden con nosotros, ahora vamos a recuperar Europa. Entonces tenían que cruzar desde Inglaterra hacia allá para entrar por Francia y comenzar a recuperar Europa. Pero los alemanes estaban armados hasta los dientes, tenían submarinos, tenían aviones, tenían una cantidad de armas muy tremendo, y en toda la costa ellos tenían muchos lugares bien fortalecidos, con soldados, hermanos, de élite. Era difícil. Y los aviones venían y venían y venían. La única manera era llegar de sorpresa. Y entonces ellos engañaron a los alemanes. ¿Cómo? Dice que hicieron una cantidad de tanques y de aviones. Unos eran de cartón y otros eran inflables. Y los ponían por allá en una parte y parecía que las tropas estuvieran por allá mientras ellos estaban preparando para irse por acá. Eso siempre ha pasado en todas las guerras. Y nosotros también estamos en una guerra. Una guerra contra el diablo, que el Señor lo reprenda. Y el diablo también está en guerra con nosotros. ¿Cuál es la idea? A ver qué tantos cositos de papel les inflamos. A ver cuántos avioncitos le inflamos a la iglesia. A ver cuántos tanques de guerra de cartón le ponemos por allá, para que la gente mire para allá mientras venga un ataque por este otro lado de acá. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le quiero decir? Esa es una táctica de guerra siempre. El enemigo siempre tratará de engañar al otro ejército para que se distraiga hacia un lado mientras le hace pilatunas por el otro. El enemigo sabe que una vez que la iglesia conoce el tiempo en el que está, hermano, oh, gloria a Dios, usted sabe que el Señor es poderoso y grande, y que cuando hay uno solo
Cuando hay un Sansón ungido bajo el poder de Dios, los filisteos no podían soportar a ese Sansón. Cuando hay un Josué en las manos del Señor, Jericó no podía, a pesar de que estaba cerrado, porque Dios habló con Josué y le dijo: mire, me le da 7 vueltas así, 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 y Jericó cayó. Cuando hay un Moisés, Faraón no puede quedarse con el pueblo allá de esclavos. O sea, cada vez que aparece, aunque sea uno solo, que entiende el llamado de Dios, el tiempo de Dios, el momento de Dios, y se pone en las manos del Señor, eso, hermanos, es extraordinario, porque usted y Dios son mayoría. Lo digo de nuevo, usted y Dios son mayoría. Usted ve en el tiempo de cuando Goliat, todo el mundo tenía miedo, pero apareció un David, y David vino en el nombre del Señor. Y ese David que nadie creía, ese David que nadie pensaba, estaba en las manos del Señor, y con eso se acabó Goliat. O sea, siempre ha sido así. Lo que el Señor llora sobre Jerusalén al ver al pueblo es por eso. Dice: ¿cuántas veces yo quise? Dice: y no quisiste. ¿Y sabe por qué fue eso? ¿Sabe por qué no quisieron? Dice: porque no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso te van a derribar, por eso te van a destruir, por eso van a tumbar todas las piedras, por eso va a quedar vuelto un desastre, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Yo le estoy tratando de enfocar a las señales bíblicas para que usted y yo reconozcamos el tiempo en el que estamos viviendo, y para que usted tenga un panorama más global, porque muchas veces el mundo de uno es tan chiquitico. ¿Cuántos me están entendiendo? Es el mundo de uno es tan chiquitico que se limita a vivir en su pequeño mundo, mientras todo alrededor continúa pasando y las personas no se dan cuenta. Eso fue lo que les pasó a ellos. Ellos estaban en su pequeño mundo, y el Señor dijo: ustedes no conocieron el tiempo de su visitación. Estaban enredados en su pequeño mundo, no tenían el panorama completo. ¿Me está entendiendo en esta noche? Yo le estoy invitando en esta noche a que usted no se enrede en su pequeño mundo. Mire la palabra de Dios y mire la profecía bíblica de una manera global, y usted se dará cuenta que este es el momento final en el que el Señor ha permitido que todas las cosas lleguen ahí. Pero Dios también tiene un poder maravilloso, como dice en el libro de Joel, listo para derramarlo. Y después de estas cosas, dice el Señor: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, soñarán sueños, los ancianos verán. Oiga, tremendo. Dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es una época en que la iglesia debe estar concentrada en lo real, no en lo irreal, en la tarea, en lo que Dios le encomendó, en la llenura del Espíritu Santo, pero no para mostrarle a los demás. El Señor no, cuando Él sanó a determinada gente, como al hombre aquel que estaba endemoniado, que le echó fuera toda esa cantidad de demonios, porque el Señor echa fuera a los demonios. Digo, el Señor echa fuera a los demonios. Los demonios no pueden soportar la presencia del Señor. Cuando el Señor echó fuera a los demonios de aquel hombre que le llamamos el endemoniado gadareno, dice que el Señor le dijo: no venga detrás mío, vaya donde los suyos, dígale las cosas grandes que Dios ha hecho con usted. Porque cuando Dios hace algo, el Señor no lo hace para llevar un show. El Señor lo hace porque la gente necesita. Si usted va a ser lleno del Espíritu Santo, pero para tomar acción en la medida de lo que Dios le permite a cada uno, de acuerdo a lo que Él le haya llamado o permitido en el servicio dentro de la obra del Señor. Todos no seremos pastores, pero todos tenemos el Espíritu Santo. Todos no seremos misioneros, pero todos tenemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Todos no somos evangelistas, pero todos tenemos una experiencia de salvación con Cristo. Todos no somos aquellos grandes hombres que hacen campañas multitudinarias, pero todos
todos podemos hablarle al vecino, a la persona que está a nuestro lado. Lo que el Señor quiere decir aquí es: hay que entender el tiempo de la visitación de Dios para la iglesia. O sea, cuando usted contempla la profecía y contempla lo que está pasando, el Señor le ayuda. Y cuando usted se da cuenta, oiga, este es el tiempo que dice ahí, y los días han sido acortados, y todo está corriendo como de una manera más veloz. Al mismo tiempo también hay distracciones de parte del diablo, que el Señor lo reprenda, de parte de las potestades de las tinieblas, para distraer a la iglesia y embolatarse en cositas en un pequeño mundo, mientras el resto de las cosas están sucediendo por otra parte. Entonces se paraliza la persona enredada en su pequeño mundo. El Señor Jesucristo lo dijo así tajante, dijo: quise juntar a tus hijos dentro de ti. Quise, como la gallina junta sus polluelos. Y dice, claro, dice, pero no quisiste. Oiga eso. ¿Cómo así que el Señor quería hacer algo y ellos no quisieron? No quisiste. Porque estaban enredados en su pequeño mundo. Y cuando uno está enredado en su pequeño mundo y ya no ve lo que Dios quiere, se dedica a cuidar su pequeño mundo. Se dedica a contemplar su pequeño mundo. Se dedica a darle no sé qué cosa a su pequeño mundo, mientras el resto de la historia sigue pasando por el lado suyo, y pasa y lo mira, y el Señor dice: ay, como quisiera yo, ay, si este se despertara, ay, si este abriera los ojos. Pero no, tampoco quiere. ¿Por qué no quiere? Porque está entretenido en algo que no era lo real. Mire, hermanos, el tiempo que usted y yo tenemos en este momento, ni siquiera nos atrevemos a decir mañana, porque no sabemos si alcanzamos a mañana. Las cosas están tan hechas. Así usted y yo hagamos planes para 50 años, 100 años, nosotros estamos haciendo cada rato esos planes. Compramos seguros para que cuando nuestros hijos crezcan, para pagarle la universidad a los nietos que todavía no han nacido, está haciendo una cantidad de cosas, y voy a hacer esta otra cosa, y voy a hacer amén. Y mientras estemos aquí tenemos que trabajar, porque no podemos tampoco hacernos los vagos. Pero hermano, nosotros nos hacemos a la idea que de aquí a 100 años, que cuando la iglesia dentro de 150 años, que no sé qué. Hermano, por favor, aterrice. Como podríamos llegar a 150 años, como no podríamos llegar ni siquiera a las 12 de la noche de esta noche. Porque en este momento, de acuerdo a las cosas, como usted mira la palabra, ya todo está listo, preparado. Nosotros estamos esperando, en cuanto a nosotros, solo el sonar de la trompeta. Y que suene la trompeta y nos vamos. ¿Cuántos se quieren ir cuando suene la trompeta? Levante la mano que se quiere ir cuando suene la trompeta. Si estamos esperando solo eso, hermanos. Santo. Mire, hermano, usted puede haber venido cansado, porque yo sé que los días son largos para nosotros, en el sentido de que, aparte de que las cosas son cortas, sin embargo el mundo es más exigente. Entonces usted tiene que, por esa misma razón, tiene que trabajar desde la mañana hasta la noche. Y yo sé que muchos de ustedes vendrán aquí directo de su empresa, de su trabajo, sin siquiera haber pasado a comer algo, a tomar algo, o no haber podido darse un duchazo antes del culto, que esa agüita como que lo refresca a uno, como que vuelve uno a la vida. No importa, usted puede haber venido aquí semidesbaratado. Pero yo quiero decirle, esta palabra de Dios es una palabra digna de ponerle atención. Y así esté desbaratado, diga: Señor, estoy desbaratado, pero creo a tu palabra. Estoy desbaratado, pero si suena la trompeta, me voy como esté. Gloria al nombre del Señor. No me alcancé a dar un duchazo, pero suena la trompeta, me voy. No alcancé a comer nada, pero suena la trompeta, me voy. Me vine directo del trabajo, pero si suena la trompeta ahora, me voy, porque yo no pertenezco a este mundo.
Hay que tener claridad con eso. Ojo, yo no estoy pastoreando aquí un grupo de gente religiosa. Yo estoy pastoreando gente que cree en el Señor Jesucristo. Estoy pastoreando gente que le cree a la palabra de Dios. Estoy pastoreando gente de fe, gente que está seguro que Dios tiene la razón por encima de los problemas de esta vida. Santo Jesús. Y tampoco estoy pastoreando un cementerio, a pesar de que la gente, yo sé que se cansan. Algunos de ustedes tendrán los ojitos hundidos, yo lo reconozco. Pero con todo y eso, usted no es un cementerio. Con todo y eso, usted tiene la vida de Cristo. Con todo y eso, el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y mientras tengamos esa vida y recibamos esta palabra, sacaremos una alabanza y una adoración. No nos quedaremos callados. Le daremos la gloria a Dios. Testificaré con mi alabanza que yo estoy de acuerdo con mi Padre Celestial, que yo creo que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad para mí. Santo es el Señor. Lo estoy diciendo, mire, cada día, cuando llega uno a la casa del Señor, yo no sé usted, pero yo no quiero predicar. Yo tengo muchas cosas escritas y muchos estudios, porque totalmente uno está dedicado a esto. Pero yo le decía desde la mañana: Señor, yo no quiero predicarle al pueblo nada que salga de lo que yo sé, sino que yo quiero predicarle al pueblo, así sea lo mismo, pero que sea la palabra tuya para este momento. Que sea una palabra que nos mantenga alerta, una palabra que nos despierte, una palabra que nos haga conscientes, una palabra que nos reavive el fuego que tenemos dentro de nosotros, una palabra que nos haga resucitar, hermanos, a la realidad de que no somos religiosos, de que estamos sirviéndole a un Dios vivo, a un Dios real, y que esto en cualquier momento se termina. Eso nunca se irá de mi corazón. Si usted dice: pastor, pero es que eso ya usted lo ha dicho. Mire, mientras el Señor me dé este privilegio de escuchar su palabra todos los días y que el Señor me dirija, yo le diré 1.000.000 de veces lo mismo. Hay que estar alerta, hay que abrir los ojos. Lo que Dios dice es verdad. No estamos aquí haciendo un juego, hermano. Yo no vengo a estos cultos aquí a verle la cara a usted, y espero que usted tampoco venga aquí a verme la cara a mí. Yo creo que venimos a adorar al Señor y a esperar también que Dios haga con su palabra dentro de mí lo que yo necesito, que Dios haga con su palabra dentro de usted lo que usted necesita. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces le vamos a dar gracias al Señor, pero le vamos a pedir con sinceridad: Señor, ayude, porque lo basamos sobre una pregunta: ¿qué tiene que ver los acontecimientos de hoy conmigo como iglesia? Y hemos hablado la palabra haciendo un pequeño relato y mostrando lo que está pasando hoy y mostrando las promesas de Dios en su palabra y la profecía para estos días. ¿Cómo tiene que ver? Mire que las cosas que estén en su mente, en su corazón y en las que usted se concentra, no sean en la distracción que haya puesto el enemigo para sacarlo de contexto mientras lo demás sigue pasando a su alrededor. Vamos a orar.